noches. Deliciosa. Y quiera más que le piquen caño, ¿no? Sí. Bueno, mis queridos y caros amigos, llevamos una secuencia de actos de nuestra vida que nos llevan a vivir una vida difícil. Entonces, empezamos hace 20 días, un mes, hablando de las maldiciones, y lo vuelvo y lo leo, que traen, oye, ahí mismo, no, sino abrir, raro, que traen el que hagan horóscopos, el que vayan donde brujas, el que crean en agüeros, tabla Wicca, espiritismo, reencarnación. Y dice, no se vea en tu país o en tu casa quien purifique a tu hijo o hija pasándola por el fuego, ni quien consulte, no sea en tu casa o en tu casa quien purifique a su hijo o a su hija pasándola por el fuego, ni quien consulte a divinos y que haga de caso de sueños y de agüero, no haya hechicero ni encantador, ni quien pida consejo a los espíritus pitónicos, ni a los astrólogos, o sea, al horóscopo, ni a quien intente averiguar por medio de los difuntos la verdad, llámelo espiritismo, tabla Ouija. Porque todas estas cosas las abomina el Señor. Y por haber cometido semejantes maldades, aquellos pueblos acabará con ellos a su entrada. Tú has de ser perfecto y sin mácula para con el Señor Dios tuyo. Palabra de Dios. Es que eso es nueva, es que eso es, todo eso es nueva era, todo eso que usted lo da. Y dice, quemarás en el fuego sus ídolos, no codiciarás la plata y el oro de que fueron fraguados, ni tomarás poco ni mucho de estas cosas, porque no venga a ser, para que no sirva de ocasión de ruina, siendo como son abominables al Señor Dios tuyo. O sea, esa es la ruina. Todos ustedes los que tienen agüeros se levanten con el culito para atrás. Los que van donde brujas, hacen ruedas, se ponen calzones amarillos, espiguitas, hacen riegos saumerios, creen en reencarnación, están malditos. No meterás cosa alguna de ídolo en tu casa, porque no venga a ser anatema, o maldición, como él lo es. O sea, eso así es que no, es que yo no creo en eso, yo no tengo, eso está maldito, independiente que usted crea o no crea. Lo detestarás como inmundicia y lo abominarás como suciedad y horror, por cuanto es un anatema. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Luego entonces, hace 15 días hablamos de otra forma de idolatría, y es cuando ponemos la confianza en nosotros. Una cosa es cuando la ponemos en los cuarzos, en los mantras, en los horóscopos, pero hay otra que no es menos mala, ni menos dañina, ni que atraiga menos maldición, y es la confianza en sí mismo. Les contaba que el verdadero nombre de Dios es Yo soy. El que soy. Abraham le dice, Señor, el pueblo quiere saber cómo te llamas. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, mi nombre es Yo soy el que soy. Por eso, todos los ángeles se llaman San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Y hasta que yo no sea Pedro, Nelly, usted es Terel, Marinael, Carlosel, Esperanza en él, que lo pongamos toda la confianza en él y solo en él, no vamos a salir adelante. Por eso dice la palabra de Dios que hasta que no seamos como niños no entraremos al reino de los cielos. ¿Y cómo son los niños? Papá chichi, papá popó, papá tete. Papá, te invito a chupar paletas a Chipre. ¿Tienes plata? No, tú pagas.
Ningún hijo de los de nosotros aquí está preocupado de que va a almorzar el domingo. Simple y llenamente el domingo así va la nevera vacía y los ratones comiendo en las uñas. Dice el niño, el almuerzo. Y cuando diga el almuerzo, ¿de quién es el problema? Del papá. Todo lo que Dios quiere de usted y de mí es que dejemos de confiar en nosotros mismos. La palabra humildad, humus, significa tierra. La palabra humildad significa con los pies en la tierra. ¿Quién es humilde sino aquel que reconoce su miseria? Y aquel que verdaderamente entiende la miseria comprende que sin Dios no somos nada. Necesitamos a Dios para respirar, para ver, para levantarnos mañana. Necesitamos a Dios para que bendiga nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra vida, nuestra muerte. ¿Quién de ustedes podría acaso contarme de qué aspecto de la vida podríamos sacar a Dios o no necesitar a Dios? Necesitamos a Dios para hacer chichi, para hacer popó, para escupir, para parpadear. Hoy llegué a la conclusión que hasta para pecar, porque para pecar necesito la vida, y si Dios me quita la vida, ni pecar puedo. Entonces, esa es otra forma de idolatría, una egolatría, es confiar en sí mismo. Entonces llegamos a la conclusión de que usted sabe que una persona es rola por la forma de hablar. Hola, caray, mi chino. Usted sabe cómo una persona es costeña por su forma de hablar, ¿o no? Y sabes que es china o alemana o rusa por su forma de hablar. Por ende, uno conoce un buen convertido por su forma de hablar. Una persona que es verdaderamente convertida, ¿cómo habla? El que confía en sí mismo dice, yo me voy a casar, yo voy a conseguir plata, yo voy a montar un negocio, yo voy a conseguir puestos, yo voy a dejar el vicio, yo voy a ser mejor. Uno inmediatamente se ve que esa persona es egocéntrica. Es un Dios chiquito. Ha depositado toda su confianza en Él. No se ha dado cuenta que es deleznable, que es pequeño, que es frágil, que ahora ríe, ahora llora, ahora reza, ahora peca, ahora está vivo, ahora enfermo, ahora aliviado, ahora enfermo. Entonces un verdadero cristiano se reconoce en la forma de ser. Ustedes llegarán a ser cristianos cuando no con la boca, sino con el corazón diga, si mi Dios me da la gracia de casarme bien casado, yo me caso bien casado. Si mi Dios me da la gracia de sostener el hogar, yo sostengo el hogar. Si mi Dios me da la gracia de sacar adelante esta empresa, este negocio, este trabajo, yo sacaré esta empresa, este trabajo adelante. Cuando voy manejando, voy llevando a la familia a Pereira o a un paseo, le digo, Señor, ven a mi vida, maneja tú, conduce tú, pues al fin y al cabo yo soy frágil, pequeño, torpe. Solo si tú conduces este paseo, este viaje, solo si tú nos llevas, podríamos estar seguros de que llegaremos con vida y salud. Ven, papito Dios, con nosotros a pasear, ven a manejar, ven a conducir, conduce esta empresa, conduce esta familia. Ven, papito Dios, involucrar a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Comprendido? Y ahora 8 días analizamos el poder de la palabra. Como muchas maldiciones y muchos sufrimientos que cada uno de ustedes está viviendo, viene a ser porque jamás entendieron el poder de la palabra. Dios no miente, Dios no falla, Dios no es mediocre. Y si ustedes leen la palabra de Dios, se darán cuenta de que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. No nos creó a medio imagen y semejanza de Él, nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces, cuando ustedes lean el Génesis, ven cómo creó el todo y dice, y Dios vio el agua, se imaginó el agua,
vio que era buena para sí y creyó que era buena para sus hijos y dijo, hágase. Y dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Y dijo, hágase los árboles y se hicieron los árboles. Y dijo, hágase los animales que vuelan y los que se arrastran por la tierra y se hicieron. Y dijo, hágase la noche y el día y se hicieron. Y no lo tuvo que volver a repetir. Y dijo hace millones de años, hágase el sol. Y él no tiene que madrugar todos los días a decir, hágase el sol, hágase el sol. No, lo dijo una sola vez y punto. Por ende, usted y yo tenemos poder en la palabra. Por eso Él nos dio 2 ojos para que viéramos mucho antes de hablar. 2 roticos en la nariz para que respiráramos muy profundo antes de hablar. 2 oíditos para que oyéramos mucho antes de hablar. Una sola lengüita para que hablamos poquito. Si ustedes se ponen a ver en el libro de la sabiduría, dice que la lengua, la palabra no se hizo sino para honrar, alabar, bendecir y hablar de Dios. Que el resto en el hombre fuera decir sí o no. Punto. Bíblicamente la lengua no se hizo sino para hablar del Señor, alabar al Señor, bendecir al Señor y para decir sí o no. Y dice el libro de la sabiduría que al caballo más brioso, el caballo más fuerte, le ponen una barrita en la lengua y lo dominan. Cuando usted logre dominar la lengua, lo habrá dominado todo. Es el músculo más difícil de manejar del ser humano. Por eso hay que cuidar la lengua. La lengua no se hizo sino para bendecir. Por eso la palabra de Dios prohíbe rotundamente maldecir. Maldecir es decir mal. Usted, amigo o amiga, tiene, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, poder en la palabra. Por ende, habrán de comprender que hay muchas maldiciones que pueden venir de nuestros padres, abuelos y antepasados. Cuando nuestros abuelos brutamente maldijeron a nuestros padres y a sus hijos, nos están maldiciendo a nosotros por generaciones. Hay ataduras intergeneracionales que vienen de maldiciones de nuestros abuelos, bisabuelos o de nuestros papás. Una mamá en un momento de ira mueve esa lengua y acaba con generaciones. Ustedes no saben lo que es una maldición de un padre para un hijo. Qué rico que ustedes algún día se tomaran, le regalaran a Dios una migaja de su tiempo para leer la Biblia. Para que ustedes vean en el Antiguo Testamento todo lo que hacían por ganarse una bendición de un papá. Todas las cosas. Y no les voy a acordar sino de un capítulo para que ustedes vean. Ustedes saben de dónde, o 2 capítulos más bien. Ustedes saben para que vean el poder de la palabra y el poder que tiene un papá para bendecir o maldecir. Va por generaciones. Ustedes saben de dónde sale el pobre y el rico en la Biblia. Después del diluvio universal, dice la palabra de Dios, se bajó Noé, que tenía 3 hijos. Y sembró un viñedo, y cuando se vino la cosecha de uvas, dice la palabra de Dios que bebió tanto vino que se emborrachó. Cuando se fue a acostar empezó a desnudarse y en semejante rasca quedó tendido en el suelo en pelota. Y llegó el hermano mayor y lo vio en pelota y se burló del papá.
y llamó a los otros 2 hermanos para que se burlaran del papá. Y los otros 2 hermanos menores, por respeto al papá, se fueron de espaldas y lo cubrieron para no ver la desnudez de su padre, lo cubrieron y lo acostaron. Al otro día, en ese guayabo tan berraco, como en el tiempo no había alcacerse, ni sal de fruta cruda, ni tamarindo con limón, llegó y llamó al mayor y le dijo: maldito tú y toda tu generación, por haberte burlado de tu padre, servirás de esclavo a tus hermanos para siempre. Y de ahí viene bíblicamente el pobre y el rico, el esclavo y el siervo y el sirviente. ¿Sabían eso? No. Por una maldición de Noé. Miren, Jacob tenía un hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Jacob? Y Esaú, así como muchos Esaú que hay aquí, creyó que esto era jugando. Se lo garantizo que muchos de ustedes creen que esto es jugando. Y Esaú una vez llegó y los papás tenían en ese tiempo una bendición especial para su hijo mayor. Bendición que por lo general daban el día en que sentían cerquita la muerte, llamaban al hijo, le imponían la mano y lo bendecían. Los hijos buenos morían por esa bendición. Le creían a esa bendición del papá. Entonces, una vez cuenta la palabra de Dios, llegó Esaú mamado de trabajar. Y Jacob, que era menor, estaba haciendo lentejas. Y el tipo hace charlando, ahí como no charla, le digo: venga, deme lentejas. Y le digo: si me da la primogenitura. Y luego hágale pues, yo le doy la primogenitura y usted me da lentejas. O sea, el hombre que dijo, para que lo vayan entendiendo: mire, esa bendición de mi papá me importa un bledo, yo eso no creo, eso son pendejadas, eso son bobadas, que es una mano de locos místicos que reúnen los martes ahí en ese arbolete, son bobadas. Y lo cambió por un plato de lentejas. Pasó el tiempo y ya estaba el papá de don Jacob viejito y de todo. Y llegó la hora de reclamar la bendición. Y la mamá, como el mayor era peludo, y tenía un olor característico, la mamá le puso la ropa del mayor y le metió pieles de oveja. Y entonces se le arrodilló, Jacob se le arrodilló y le dijo: bendíceme, papá. Y entonces lo tocó. Y dudó, le vio el pelito y dudó y dijo: no. Si tú eres Esaú, prepárame un cordero. Que tú, Esaú, lo preparas muy bueno. El papá dudando en su vejez, en su Alzheimer, en su cosa. Entonces la mamá le preparó como preparaba el otro y como dijo: sí, este es. Y lo bendijo. Y se vinieron bendiciones enormes para él. Y eso hizo que Esaú le cogiera odio viendo cómo prosperaba por las bendiciones de su padre, su hermano menor, y prosperaba, y el otro con el culito para el estanco. Entonces llegaron al odio y al rencor y llegó Esaú a perseguir a Jacob y fue una pelea casi de toda su existencia. Ustedes no saben lo que hacían nuestros antepasados por una bendición de un papá. Entonces, si eso es por una bendición, ¿en dónde nos tendremos que meter, señores, nosotros ante una maldición de un papá? Por eso yo les pido en el nombre poderoso de Jesús a todos los papás y las mamás aquí que hagan memoria si alguna vez en un ataque de ira, de irresponsabilidad, de brutalidad llegaron a maldecir un hijo.
Cuando usted, señora, le dice al hijo, si se me va a montar en bicicleta sin permiso, se quiebra una pata. Fijo, el muchachito acá la bicicleta quiebra la pata y llega la señora y dice, si vio por desobediente, no, ya por bruta, usted se lo sentenció. Usted tiene que bendecir a sus hijos, a su familia. Nunca dejen de salir de su casa sin bendecir al marido, sin bendecir a su esposo, sin bendecir a su esposa. Bendígase en cada día para que vean gracias en su casa, en lo económico, en lo espiritual. Bendigan sus hijos. Bendígalos ahora y a deshoras. Vayan cuando están dormiditos, echen en la bendición. Dígale, Señor, yo bendigo la sexualidad de este hijo, bendigo su cuerpo, bendigo su genio, bendigo su esposa, sus hijos, bendigo su futuro, Señor. Por la gracia de la paternidad, yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo. Bendígase. No salgan de la casa sin bendecirse. La esposa al esposo, el esposo al esposo, para que ustedes vean gracias. Señores, ¿qué trae maldiciones en la vida del hombre? Entonces ya vamos viendo. La maledicencia, ¿o no? ¿Cuántas veces usted brutalmente dice este maldito cuerpo, esta maldita casa, este maldito trabajo? Y se están maldiciendo, automaldiciendo ustedes mismos, ¿o no? Entonces fíjense y confiésense de toda la maledicencia, de las veces que han maldecido a sus papás, a sus hermanos, de las veces que han maldecido a sus enemigos cuando ustedes